Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Más que nuevo tutorial, un tutorial rehecho de lo que había hablado antes. Esta vez con los 3 métodos de sombreado. Pero esta vez lo voy a ir cambiando, lo voy a ir mejorando con respecto al anterior. Quiero explicarlo un poco mejor, a qué se refieren cada uno. Esta vez he incluido, más que incluir, digamos, he definido correctamente qué métodos como técnicas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo una técnica que sí hace referencia, ¿no? a todo lo que es los procedimientos, los métodos y los recursos que nosotros utilicemos para lograr un resultado específico de una manera eficaz. Esto se lo vamos hablando en un contexto artístico, va a ser todas las técnicas, ¿no? Lo vamos a ir realizando paso a paso para lograr un resultado estético particular, ¿no? Entonces, la idea de lo que tenemos en sombreados. Entonces, vamos a estar viendo como en el primer tutorial, tanto el grayscale, el cel shading, pero vamos a agregar y modificar uno que había puesto en ese día, que había utilizado dos métodos de grises, pero más que métodos eran como un proceso diferente entre los dos grises, pero la finalidad era la misma, ¿no? Trabajar con grises y de ahí al color. Así que en vez de irme por ese proceso, voy a ir a modificar el último, que era, ¿no?, el mismo grises, pero lo vamos a cambiar a corrección de color. Entonces, aquí como podemos ver en este ejemplo, tenemos el grayscale, ¿no? Es un método en que consiste, ¿no?, en que utilizamos tonos de grises para simular, ¿no?, todo lo que son las luces, las sombras, el volumen. Realmente este es ideal, este proceso, para irnos concentrando nosotros en poner valores tonales y generar contraste dentro del dibujo. Artistas que yo he visto, he manejado y los he estudiado en su tiempo son tanto Coax como Dave Greco, que son muy buenos artistas, parten de los grises y después con diferentes métodos como corrección de color, highlight, overlay, pasan a los colores. Dave Greco también es muy bueno en eso, utiliza bastante el multiplicar para ir dando los colores, de ir agregando con más efectos, utiliza bastante el inner light y otros, ¿no?, como add glow y esos, va ocupando. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no?, con el método partiendo de los grises se pueden conseguir resultados semirealistas muy buenos o generar unas estructuras bien fantasiosas, más bonitas, porque en ellas trabajamos muchísimo más la luz en sí, todos esos contrastes, vamos definiendo toda esa parte para después con otros modos de capa ir corrigiendo ciertos valores que van quedando de los grises para obtener este tipo de resultados. Entonces, por ese lado, el grayscale es muy bueno, ¿no? A veces es la mejor manera de comenzar uno, dando sombras de una manera en donde vamos a trabajar todo con niveles de grises. Nos podemos concentrar mucho en otros aspectos que no sea tanto en el color. Ya tenemos el cel shading, que su técnica viene de una adaptación de lo que es la animación, ¿no? Realmente este proceso se utilizaba bastante en la animación, que era poner diferentes capas una sobre otra, en este caso layers, ¿no? Y cada layer iba a tener una información diferente. Hay unas que tenían ciertas luces, otras las sombras. Entonces, este método se basa en eso, del adaptar todas esas formas de la animación a nuestras ilustraciones, ¿no? Ahora también hay que tener en cuenta el cel shading ir evolucionando, pero generalmente en este método, en esta técnica, se sigue manteniendo esa idea de una capa sobre otra, ir sumando capas. Entonces, digamos, artistas como Ilia sí consiguen nuestros resultados. Es verdad que hoy en día hay como hacerlos más estéticos y todo, pero generalmente este tipo de acabados con líneas de un borde más duros y todo eso se lo toma dentro del estilo cel shading porque viene de la animación, ¿no? Son bordes duros, muy simples y todo es de una medida además estilizada de otro artista, en este caso es Shunya Yamashita, que es uno de mis artistas favoritos también. Ustedes pueden ver, ¿no?, cómo va agregando las sombras en ciertos lados, las luces, y son todos duros, se pueden dar cuenta. Entonces, esa es una de las características del cel shading, es una manera rápida y efectiva para ir dando. Es verdad que como acá, como en Ilia, se utilizan algunos pinceles como el airbrush para dar esos efectos de make-up, se puede ir consiguiendo. Entonces podemos hacer una variación interesante cuando vamos dando el color y las sombras. Y después tenemos la corrección de color. ¿En qué consiste este método?
consiste en utilizar las herramientas, como dice, ¿no? De corrección de color. Entre ellas tenemos curvas, tenemos tono y saturación, tenemos contraste, pero estas vamos a utilizarlas para ir ajustando los bloques de color, para ir modificando su valor, su saturación, la tonalidad, y con eso vamos a ir generando sombras. Esto es ideal para lograr unos resultados más realistas o estilizados, así que con este método ustedes pueden obtener tanto este resultado de acá como el de acá tranquilamente. Va bastante, se utiliza a veces para ir de los grises, se utiliza para ir del color, ya lo vamos a ir viendo más o menos que está utilizando. Y tenemos de artistas como Inshu, que es un artista muy bueno, trabaja bastante estilo casi una mezcla si ven de cel shading, aunque tiene algunas partes de unos bordes suaves, pero este es un cel shading que se trabaja fácilmente, o algo más detallado, más semi-realistas, que también parte de la misma idea. Una característica de este método es que, a diferencia del cel shading, es que uno en el cel shading, ustedes van a ver ciertas cosas como que las sombras a veces son la suma, ¿no? Se utiliza multiplicar y todo eso con un color base, ¿no? Ustedes pueden utilizar un azul con un valor alto, una luminosidad alta, que va a ir multiplicando y lo que va haciendo que se oscurezca lo de abajo. Pero también los podemos ir modificando como acá, pero utilizando otros modos de capa. Ya vamos a irlo viendo. Entonces, digamos, con esta parte podemos lograr lo mismo, sino que ustedes van a ver que los colores son un poco más cercanos a lo realista. Son más sobrios, intentamos mantener todos esos contrastes acá también. Hay mucha separación y no vamos a encontrar sombras muy frías o sombras cálidas, sino van a ser independientes del color donde estén las sombras. Y vamos a ir checando todo eso. Entonces, este es un artista. Ya tenemos a Jim Park. Es otro artista también que maneja un método similar en el diseño de personajes. Se utiliza bastante. Pero algo hay que tener en cuenta. Estos son métodos para comenzar a dar sombras. El color, después podemos utilizar diferentes opciones, diferentes métodos para manipular esas sombras y darles color. Entonces, lo que nosotros nos vamos a centrar más es en la idea de solo generar las sombras y no tocar más allá de eso. Por lo cual, para esto vamos a tener que tener en cuenta nuestro flujo de trabajo o el workflow. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el workflow es un conjunto de pasos que vamos a irlos organizando y estos pasos los vamos a ir siguiendo para completar un proceso, ¿no? Póngalo que es como un plan de acción donde vamos a detallar de una manera organizada nuestros recursos y actividades dentro de nuestros lienzos. Entonces el workflow es, ok, comenzamos haciendo el boceto, ¿no? Como lo podremos ir viendo acá. Entonces un workflow a veces podemos comenzar con el boceto, ¿no? Un sketch. Después de eso podemos ir pasando a un line art. Entonces, de entre este punto a este otro punto, nosotros podemos ir teniendo varias acciones. Es que para el line art creamos más capas o en la misma capa vamos limpiando. Entonces podemos crear más layers, ¿no? Entonces crear una layer encima donde en esta vamos a ir haciendo toda la línea y de ahí nos deshacemos del sketch. O lo otro es que al mismo sketch lo limpiamos. Entonces vamos por el método de limpiar para dejar una línea más prolija. Entonces el punto del line art, esta parte del sketch, es dejar solo líneas. Una línea sumamente pulida. Ahora podemos irnos por otro camino también, que es pasar desde el sketch a un dog sketch. Es un nivel de limpieza donde, aparte de limpiar, de dejar con líneas, dependiendo del tipo de artistas que seamos, generalmente se empieza ya a definir sombras y luces, se empieza a trabajar en un nivel de grises, ¿no? Pero no es tan limpio como line art. Generalmente el raw sketch se utiliza para después trabajar todo sin línea. Es un proceso donde no vamos a tener un line art. Entonces se va por ese lado, son manchas, se empieza a superponer, igual a limpiar, ¿no? Para dejarle no muy pulido al 100%, porque después se lo va a ir modificando. Y después de este proceso, vayas por el camino que vayas, tenemos que llegar a los flat colors. Es donde vamos a poner los colores en capas independientes. Dependiendo del método que hagamos, vamos a utilizar modos de color, ¿no? Listo, vamos a ir utilizando los modos de color.
Entonces con los flat color después vamos a transcurrir a la iluminación. Recuerden que en el ROS Sketch generalmente se intentan conseguir ciertos volúmenes, ciertos contrastes, pero no es la iluminación en sí. Después de estos dos, después poner los flat colors, vamos a ir a la iluminación. Y este es el punto a trabajar. Aquí es donde vamos a poner las sombras, ¿no? Para lo cual vamos a utilizar diferentes métodos, como podemos hacer el cel shading o lo que estás hablando, ¿no? De la escala de grises o la corrección tonal. Pasando de esto. Y después de esto vamos a hacer la corrección de color, todo lo que es el color correction. Es donde vamos a dar ciertas características a todas estas sombras, como cambiarle sus tonalidades. Si estamos trabajando en grises, vamos a ir tiñendo ciertas partes, hacer todo lo que son rebotes, saturaciones, todo lo que son lo que queramos aumentar, ¿no? Como sus detallitos, algunos colores que nos gusten. Y después de eso, cuando ya tengamos todo, pasaremos a un render, que es ya definir todo, unir todos esos bloques y dejar algo sumamente limpio y al dibujo final. Entonces este sería más o menos el workflow. Entonces para esto nosotros tenemos que ser un poco organizados, saber de qué punto a qué punto vamos y no estarnos viendo, comenzamos con el line art, pero nos faltó el boceto, o ya voy a poner los colores. Tenemos que saber en qué puntos de cada parte en que estemos trabajando, dedicarnos a agregar ciertos procesos que nos van a ayudar a la comodidad de nuestro trabajo. Recuerden, el workflow va a adaptarse totalmente a nuestro trabajo, a la comodidad que vamos a tener con él. Entonces, para esto vamos a tener que tener en cuenta herramientas básicas. Entonces, para el trabajo de nuestros dibujos y todo, vamos a contar con herramientas básicas como nuestra brocha, el pincel, ¿no? La herramienta básica que vamos a usar para casi todo, ¿no? Con ella vamos a dibujar, vamos a borrar, vamos a pintar, vamos a hacer todo lo que necesitemos dentro del dibujo. A veces tendremos pinceles texturizados para generar bordes suaves, como lo vamos a ir mezclando y todo eso. Y vamos a tener la otra herramienta que es el airbrush o el aerógrafo. Está dentro de la misma idea de los pinceles, no es otro tipo de pincel, pero generalmente lo vamos a utilizar para generar efectos, transiciones, bordes suaves, bordes duros. ¿Por qué? Este de aquí lo vamos a usar en función al lazo. Estos dos son hermanos y los vamos a usar en conjunto. El lazo, ¿qué nos va a servir, no? El lazo va a ser una herramienta con la que nosotros vamos a poder trabajar para ir limitando las zonas. Con esto nosotros vamos a hacer una selección y vamos a ir limitando todas esas zonas y solo vamos a trabajar en esa área que tengamos limitada. De ahí vamos a tener otra herramienta que es el lazo de relleno. Esta herramienta va a ser muy similar al lazo. Entonces ustedes hacen al principio como una selección. Mientras no alces la mano, no va a ser el siguiente paso. El siguiente paso después de haber hecho la selección es que automáticamente el lazo lo que va a hacer es rellenar con el color que tengamos ese rato. Después de eso vamos a tener la herramienta del blender, el blend. Que esta herramienta nos va a servir para mezclar o difuminar los bordes en nuestros bloques de color, ¿no? Con esto vamos a pulir mejor las sombras. El borrador, igual, para limpiar. Si hay un borde que se quedó muy suave, lo puedes volver más duro y todo eso. Entonces, estas van a ser las herramientas básicas que vamos a utilizar. Son los básicos de los básicos. Generalmente vamos a utilizar una brocha, una básica, un aerógrafo y de las otras herramientas que muestro acá. Ahora, con eso vamos a tener otro de los lados donde tenemos que dominar dentro del dibujo y sobre todo dentro de toda la área de nuestro lienzo. Es la ventana de capas. Vamos a controlar todo lo relacionado con el lienzo. Entonces aquí vamos a tener todas las diferentes formas de ir trabajando. Digamos un ejemplo. Ustedes pueden ver acá. Esto es como se vería una capa normal. Lo podemos ir observando acá. Entonces una layer normal es esto. Entonces, si ven, se va a ver de esta forma. Pero de ahí va a ir modificándose o agregando ciertas cosas dependiendo que tengamos. Esta es la apariencia de una layer con máscara. Esto de acá es la máscara, ¿no es cierto? Esto nos va a ayudar para ir limitando también. Entonces nosotros en la máscara vamos a trabajar. Digamos, nosotros tomamos una layer, ¿no? Otra capa, digamos, tenemos esta capa acá. Y de ahí nosotros sobre esto ponemos otra. Pero en esta layer podemos ir pintando. Y como vamos pintando en esta layer, si hacemos un círculo, lo que va a pasar es que
esto va a evitar que veamos lo que está atrás. Entonces aquí solo vamos a trabajar con dos colores. Si vos pintas con negro, entonces toda el área que está con negro va a limitar y solo vamos a poder ver a través de donde está lo blanco. Entonces nos va a evitar ver lo de atrás, lo vamos a ver invisible. Es como borrar, pero lo bueno es que en esta capa es no destructible. No vamos a alterar nada de lo que tengamos acá. Entonces nosotros podemos recuperar y pintar con blanco y vamos a recuperar la información. Esto es lo que es la máscara. Y ahí vamos a tener esto de acá, que es la máscara de recorte, o también ustedes lo van a encontrar en el Clip Studio como Clip to Below Layer, que lo encontramos en la parte de acá arriba. Es esto de acá, o si tienen esta parte en la parte de abajo de la ventana de layers, lo van a encontrar acá. Y esto es máscaras. Esas dos nos van a dar estos trabajos de acá. Lo vamos a utilizar bastante para ir haciendo los trabajos y todo, como ustedes pueden ir viendo. De ahí también vamos a tener otra cosa importante dentro, que es el bloqueo de los alfas. Si ustedes tienen algo coloreado acá y bloqueamos los alfas, quiere decir que no vamos a poder pintar en ninguna parte donde sea transparente. Entonces para eso nos sirve. Igual esto ustedes lo van a encontrar en esta sección de acá. Ahora, con esto también ustedes van a ver que las layers van a tener donde nosotros podemos controlar tanto su modo, digamos aquí es una capa normal, y su opacidad. Y es esta ventanita acá. Aquí vamos a poder cambiarle a multiplicar y a cualquier otro método de mezcla. Y esta barrita de acá es para bajar o subir la opacidad de nuestras layers. O sea, qué tan transparentes sean. Lo vamos a ir teniendo de esa forma. Entonces aquí ustedes siempre van a ver en la parte superior el nivel de la opacidad. Aquí 100%, o sea que es totalmente visible. Y normal, que se refiere al modo de capa que tenemos. Abajo van a encontrar el nombre. Ahora, aparte de esto, también vamos a tener otra cosa que son los grupos o las carpetas. En las carpetas también ustedes van a ver, tenemos el indicador del 100%, el nombre de la carpeta. Acá tenemos el icono, ¿no? Ve acá el icono, la opacidad, el método y que es una carpeta. Podemos cambiarle el nombre. Ahora aquí ustedes van a encontrar algo que no se encuentra en los modos en las capas normales, que es esta opción que se llama Throw. ¿Qué hace el Throw? Cuando una capa está en modo Throw es que solo sirve para agrupar, no va a hacer nada más, no va a darle ningún método a la capa, ya vamos a ir entendiendo eso un poco, y se va a manejar totalmente, sino solo como un grupo. Entonces eso vamos a ir teniendo en cuenta. Ahora, antes que estaba explicando la máscara de recorte, lo que va a hacer es que esta de acá va a ser muy similar a la máscara, pero va a respetar a la capa que se encuentra abajo, digamos en este caso a esta capa de acá. Va a respetar las transparencias, entonces no va a pintar sobre las transparencias, sino va a pintar solo, más que pintar va a ser visible, solo lo que está tengamos abajo, sin transparencias. Podemos tener un sinfín de estas, podemos crear varias de estas una encima del otro y cada uno un modo diferente de mezclar, pero siempre va a ser a la primera, a la que no tenga esta lineecita de acá, que eso lo quiere decir, ¿no? Si nosotros esta de acá también le ponemos, entonces lo que va a hacer es respetar a la de acá abajo, a la primerita que no tenga ese método. Entonces pueden tener un sinfín de capas con ese método y siempre va a ser, si ustedes van siguiendo, a la primera que no tenga, ¿no? A la que esté más abajo y no tenga ese modo. Entonces digamos eso va teniendo. Del otro es la capa de referencia. Este es importante poner capas de referencia porque va a haber pinceles o herramientas que vamos a utilizar con relación a la referencia, sobre todo una que es de la de selección, que no la he puesto acá. Ya cuando entregue este archivo, voy a intentar agregarlo, el otro que no he puesto. Y serían estas herramientas. Esto es todo lo que vamos a ir manejando a lo largo de nuestros dibujos, ¿no? Intenten dominar esos puntos, siempre irlos usando, practicar con ellos. Nos van a ayudar bastante. Yo les entregaré este archivo para que lo vayan viendo y sepan cuáles son las herramientas que tenemos acá. Entonces ahora vamos a ir explicando un poco el workflow, pero con respecto a cómo vamos a ir organizando nuestros materiales, ¿no? Entonces aquí vamos a tener como primera parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Nosotros lo que vamos a ir generando son capas donde nosotros vamos a trabajar el boceto. Vamos a ir trabajando el boceto en una capita normalita, ¿no? Entonces en esta capa nosotros haremos toda esta parte de la línea, si ven, dejar un dibujo limpio o no tan limpio, ya depende,
como queramos hacer. Y esto siempre lo vamos a trabajar en capas normales. Tiene que tener el modo normal. Listo, ¿no? Ahora, después de eso también vamos a tener una capa extra, aparte de la normal. Es que en esta capa nosotros vamos a trabajar todo lo que corresponde a la silueta. Entonces, la silueta va a ser una manera de ir de darle forma, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo a nuestro dibujo. Un ejemplo, acá nosotros para crear la silueta podemos crear cualquier, en un gris, ¿no? Poder dar esta forma. Entonces, esto vamos a trabajarle dentro de una silueta. Entonces, eso va a ser el otro punto. Generalmente, esta silueta puede estar encima del boceto o debajo. Preferible es que lo tengamos por debajo. Una, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo lo podemos trabajar. Pero vamos a tener una que va a ser para la silueta. Entonces nosotros tenemos tantas siluetas como necesitemos en nuestro dibujo. Si tenemos varios personajes o varios objetos y queremos irlos separando por trabajos diferentes, vamos a irlo poniendo cada una silueta diferente. Y debemos utilizar tanto puede ser los grupos con máscara, entonces un grupo enmascarado, ¿no es cierto? O estos de aquí que serían las máscaras de recorte. Las máscaras de recorte van a estar ligadas a la silueta. Y vamos a ir viendo cómo. Ahora, nosotros también podemos ponerle máscara de recorte a un grupo. Pero el grupo tiene que estar en normal. Si está en throw, tiene problemas. Así que hay que ponerlo el grupo en normal. Ahora, para solo el enmascarado que está en throw, no hay problema. Entonces van a ser las capas que vamos a utilizar y vamos a ir viendo el método para ir usando. Entonces ahora, antes de pasar al método, vamos a ver cómo vamos a utilizar ciertas herramientas. 1. Las herramientas de selección. Vamos a tener el lazo. Entonces con el lazo nosotros podemos ir generando, ¿no? Formas. Digamos, tenemos acá el lazo. Con el podemos ir generando formas que nos van a ayudar bastante a toda la parte de nuestras selecciones. Entonces, digamos un ejemplo acá. Vamos a ponerle esto gris en 80. Vamos a generar una esfera para que veamos cómo vamos a trabajar con esta parte. Entonces, si nosotros tenemos la silueta y nosotros dentro de esta silueta vamos a ir limitando zonas, digamos un ejemplo, vamos a crear, aquí como pueden ir viendo, una capa encima, digamos sobre la silueta y esta le vamos a poner en modo de recorte. Entonces, digamos, yo solo quiero trabajar en este lado. Entonces, con esto vamos a limitar la forma en que vamos a ir trabajando. Me puede exceder aquí un poco. Con Alt van borrando y con Shift vamos sumando. Entonces, después de eso, nosotros podemos pasar a cualquiera de nuestros aerógrafos que tengamos. Y nosotros con él podemos buscarnos un nuevo color, ¿no? Digamos, en vez de ese 80 lo bajamos a un 65 por ahí. Y nosotros si pintamos acá, por el modo en que está la máscara, sea aunque nos pasemos, hemos limitado dentro de la silueta esta zona. Ustedes lo pueden ver, está limitado. Ahora, si yo quitar la máscara de recorte, ustedes pueden ver, ¿ve? Como nuestro color está por fuera. Ahora, si ustedes dan cuenta, ahorita está con un poco de transparencia. Puedo seguir pasando para ir acumulando el color. Pero ahí, si se dan cuenta, necesito mantener la selección para que siga funcionando esto. Vamos a pasar varias veces hasta obtener el color. Dependiendo del aerógrafo, le recomendaría que tenga el más básico, que no haya mucho problema en él. Y vamos a irlo teniendo de esta forma. Entonces el lazo nos va a ir sirviendo para esto. Ahora, también nos puede servir de la siguiente forma. Si nosotros queremos hacer un borde suave y un borde duro, digamos, aquí tenemos que hacer una luz que tiene desde acá un borde duro y de acá se va con un borde suave. Entonces seleccionamos una amplitud más grande y después con color, digamos, le subimos estos a un 90. Entonces con el aerógrafo nos vamos al lado del borde duro y vamos pintando y de ahí lo vamos dejando hacia el borde suave sin alterar mucho. Entonces vamos hacia allá y dejamos el borde suave. Entonces podemos tener los dos bordes de esta manera, ¿ven? Acá dejamos un borde duro, pero acá se va difuminando. Entonces, dependiendo qué tanto seleccionemos, dónde limitemos, podemos ir haciendo este tipo de efectos, que lo vamos a ir haciendo para dar las sombras dentro de nuestros dibujos. Entonces, son la forma de ir trabajando con el lazo y nuestra herramienta de selección. Entonces, ahí tenemos los dos métodos, lazo y
el aerógrafo, vamos a lograr estos efectos de una manera más rápida, más pulida y todo. Ya lo vamos a ir viendo dentro de la silueta cómo vas a ir trabajando estas herramientas. Ahora, de ahí tenemos otro que es la herramienta de este lazo fill. Si ustedes miren, es como hacer una selección, pero dependiendo del color que tengamos, va a rellenarlo. Allá. Aquí si ven, por más que pinto al lado, si ven no se nota, es porque tenemos en máscara de recorte. Si yo quito, ahí estaba. Entonces, como les decía, siempre va a respetar los alfas. Entonces vamos a crear encima. Entonces, si ustedes van haciendo como la selección, llevamos un punto y soltamos, se va a rellenar. Esto nos va a servir bastante para hacer la silueta. Entonces, si vamos a hacer la silueta, nosotros seleccionamos el exterior bonito, vamos pasando, vamos pintando y así vamos haciendo toda la parte del relleno, ¿no? Y no tendríamos problemas para seguir trabajando de esta forma. Entonces, dependiendo el proceso que queramos hacer, vamos a tener que utilizar un workflow u otro. El workflow lo podemos ir organizando de acuerdo a lo que necesitemos, pero la finalidad de eso es que nosotros logremos generar un buen trabajo. Entonces, con esto son herramientas básicas, lo he explicado de una manera medio sencilla, rápida. De ahí la brocha normal, la que tenemos, no hay que decir en un pincel nada, ¿no? Nos sirve, dibujamos, pintamos, y vamos haciendo grande, vamos pintando más, y vamos mezclando entre colores, podemos ir consiguiendo algo más estético o algún flujo. Entonces podemos ir haciendo un montón de cosas en respecto, ¿no? Con un pincel. De ahí tenemos el Blender, que el Blender, la facilidad que les va a dar a ustedes es que si nosotros pintamos de un lado, tomamos una herramienta de mezcla, tenemos el blur. El blur lo que va a hacer es suavizar el borde, va a ser como un difuminador. En cambio, el Blender lo que va a hacer es una mezcla. Entonces, si pasan, aquí parece el difuminado, pero va a mezclar y es un poco más duro dependiendo de la intensidad que hagamos. Ahora, esto se va a notar más cuando tengamos colores y todo eso, pero en el caso que estamos haciendo sombras, nos va a servir para esto: difuminar las esquinas, sea el blur o sea el Blender. Uno es más duro y el otro es más suave. Entonces, por otra parte, tendríamos a los borradores. Sencillo, ¿no? Limpiamos con él. Con esto vamos a ir controlando el exceso o ir generando bordes duros donde necesitemos. También podemos ocupar el mismo pincel que teníamos en modo transparente para ir limpiando. Lo bueno de esto es que vamos a limpiar con la misma textura del pincel si este lo tiene. Entonces, digamos, eso es una de las características que vamos a ir trabajando sencillo, rápido, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo iríamos trabajando dentro de nuestro workflow. Entonces, primerito vamos a tener, en este caso, una capa donde yo voy a tener el boceto. Entonces, generalmente en este ritmo de trabajo que les voy a mostrar ahora para la etapa de grises, lo que vamos a hacer es que nuestro boceto va a ser la primera capa. ¿Listo? Va a ser nuestra primera capa. Y vamos a comenzar con el método de grises. Entonces, nuestra primera técnica es para los grises. Entonces, en nuestra primera capa, en el workflow, siempre la vamos a intentar mantener en la parte de arriba todo lo que es la línea, ¿no es cierto? O el boceto. Digamos, en esto de aquí ustedes van a ver que hay unos lados que están más oscuritos o hecho algunos rayados porque es un raw sketch antes que un line art. Si fuera un line art no tuviera nada de esas líneas, tuviera una línea más trabajada. Esto es algo más sencillo, ido limpiando, poliendo las líneas, dejándolo un poco más limpio. Porque después, si ven, aquí hay muchos errores. Eso les decía la diferencia entre un raw. ¿Ven? Esto le puede agregar también los flat colors y digamos un raw sketch para ir trabajando con otro método. Entonces, en un raw sketch es un punto en donde nosotros podemos ir trabajando, en donde podemos ir agregando los colores y quedaría de esta manera también un raw sketch listo para empezar a dar todo lo que son la etapa de la iluminación. Pero vamos a ir trabajando esto por separado. Entonces, ya teniendo esto, vamos a tener siempre en la parte de arriba. Después vamos a tener una silueta. Esta silueta, sobre ella vamos a crear un montón de estos de acá, las máscaras de recorte, y siempre van a estar ligadas a nuestra silueta. Ahí vamos a poner los niveles de grises que necesitamos para nuestro dibujo. Ahora, ¿cómo podemos ir haciendo aquí nuestro dibujo? Digamos, aquí hay una forma. A veces si ustedes pueden traer un dibujo hecho a mano, ¿no? Entonces les voy a recomendar que en vez de estar esta capa en normal, lo pongan en multiplicar.
ya, o si no, va a ir dando problemas, porque si nosotros quisiéramos trabajar unos grises y no tuviéramos eso normal, capaz no vamos a ver a través de ellos y se va a ver raro, o se va a ver los blancos, o no vamos a ver nada si ustedes han escaneado. Así que lo vamos a poner en modo multiplicar. Ahí todo lo que sea blanco se va a hacer transparente en la forma de multiplicar. Entonces vamos a tener una silueta. ¿Cómo vamos a ir construyendo la silueta? Sencillo, vamos a utilizar un gris, el que más nos guste y el que nos ayuda a visualizar mejor. A veces un gris en sus 60 por ahí es bueno, es bien oscuro. Entonces lo que vamos a ir haciendo cuando vayamos haciendo la selección es que hagamos por fuera de la línea. Si ustedes van a ir abarcando toda la parte fuera de la línea. Entonces pueden hacerle con la herramienta de selección y de ahí vamos rellenando, si ven. O podemos hacerle con la herramienta de lazo de fill, ¿no? Para los que están trabajando con Clive Studio pueden utilizar esta herramienta. Creo que ahora se llama figura. Entonces podemos ir rellenando por fuera. Y vamos a hacer todito ese proceso para la silueta. Entonces lo vamos a ir generando de esa manera y vamos a rellenar todito en una sola capa y no necesitamos hacer nada más de esa parte. Entonces, ahorita voy a limpiar esto, ya tengo hecha la silueta. Tenemos esta silueta. Entonces ahora aquí, ustedes pueden ver esta de acá arriba, esta carpeta es mi línea, aquí está puesto como line art y esa es la línea, está sobre. Entonces al tener aquí la capa de nuestro silueta, vamos a crear una nueva capa encima. Y aquí viene uno de los trucos. El nivel del gris en este método vamos a después modificarlo un poco a que sea un gris de tono medio. Generalmente los grises de tono medio están entre los valores de 70 a 80. Entonces le vamos a subir hasta 70. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hacemos un control, o bueno, más que un control, lo que vamos a hacer es al mismo de acá le vamos a marcar el de bloquear transparencias. Esto también es bueno porque si ustedes se equivocan, vamos a bloquear las transparencias y van a trazar acá, no nos salgamos o hagamos algo erróneo. Entonces con eso nosotros con este gris y en su 70 podemos rellenar y va a cambiar un poco la tonalidad. Un poquito más, pueden poner el 75 si lo queremos trabajar un poquito más claro. Ya depende lo que queramos hacer. Entonces ahora con esto lo que nosotros vamos a ir agregando van a ser nuevas capas. Vamos a agregar en dos niveles la capa. Uno es la luz en general y el otro volumen. Vamos a ir teniendo, debemos de tener una de oclusión. Ya vamos a ir hablando cada tipo de capas a qué se refiere. Entonces vamos a generar la primera layer y esta la vamos a poner en modo máscara recorte, ¿no es cierto? Entonces ahora cualquier cosa que yo vaya pintando acá, si escojo un gris más oscuro, ustedes van a ver que lo vamos pintando de esta forma. Se ve oscuro y listo. Podemos rellenar toda esta capa para poder ir trabajando. Y aquí vamos a ir utilizando algo en cada una de estas capas que nos va a ayudar bastante. Va a ser las máscaras. Entonces nosotros después de haber pintado todo esto con color más oscuro, vamos a hacerle un poquito más oscuro si queremos con un control U. Este es uno de las primeras herramientas. Las vamos a ir viendo a definición, pero esta es una de las básicas de corrección de color. Podemos bajarle la luminosidad, hacerlo el nivel de oscuro que queramos, ¿no es cierto? Entonces tendríamos esto. De lo que vamos a hacer es crear una máscara de recorte a esta capa. Entonces vamos a crear primerito una máscara, ¿no? De recorte y listo. Entonces damos clic acá y vamos a generar la máscara. Seleccionamos la máscara dando clic, va a tener que tener una línea blanca alrededor. Si no está con una línea blanca va a ser la capa de lado, o ustedes ven para seleccionar las capas. Si hace una linecita, un borde blanco alrededor de las capas. Tiene que estar en la máscara. Entonces con transparente o blanco podemos ir limpiando, ¿no? Digamos, en vez de estar en transparente, cojo un color blanco y lo voy... un transparente y lo vamos limpiando, ¿no? ¿Ven? Y listo, vamos. Aquí me equivoqué. Es por una simple razón. Esto es Clive Studio. Lo que sí les va a decir, en Clive Studio vamos a tener transparente y color. Nada más. En Photoshop les va a funcionar con los colores. Entonces ustedes tienen que borrar o pintar con cualquier color. Pueden utilizar el color que sea y ustedes van a poder ir tapando. Se va a ir colocando acá negro y blanco alrededor. Lo que antes les dije es más de Photoshop, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es con transparente o borrador, ¿no? Digamos, acá ustedes al lado van a tener los colores y abajo tienen el transparente. Y si seleccionan, con esto podemos ir
borrando. Entonces, nosotros lo que vamos a ir haciendo es ir definiendo de dónde viene la luz y cómo va a ir interactuando sobre nuestro personaje. Entonces vamos a definir que nuestra luz va a venir desde arriba en esta dirección. Entonces va a venir desde arriba a la parte superior. Entonces vamos a poner el primero de los niveles. Entonces vamos a venir acá. Y si vienes desde arriba al frente, vas a ir borrando más en la parte superior. Y lo vamos a ir definiendo de esta forma. Entonces aquí tiene una forma de irlo haciendo. Uno, ir borrando a mano todo, ¿no? O lo otro es con la herramienta de selección. Vamos a ir seleccionando las partes. Y a veces esto es un poco más rápido. Y vamos a ir seleccionando todas las partes donde queramos que golpee esa luz. Ahí podemos ir definiendo bien. Entonces vamos acá, digamos acá también va a golpear. Vamos a pasarnos un poco. Y de ahí ustedes van limpiando dándole la herramienta de Delete o utilizando el aerógrafo. Y con eso podemos irlo borrando. Y con esto nos podemos ayudar y generar ya nuestros bordes suaves y duros. Digamos acá abajo. Tendría que ser con un borde más duro. Vamos a colorear bien esto. Que se note bien lo que estamos yendo a hacer. Entonces, si yo selecciono esta sección, digamos, lo vamos a hacer. Entonces, va a venir desde un borde duro, irse a un borde suave. Entonces, yo puedo ir en la parte de arriba y de ahí lo vamos haciendo suave hacia abajo. Entonces con eso tenemos esta transición. Ahora a veces va a quedarles un poquito aquí este borde. Entonces utilizamos el blender, un blur o lo que sea. Y lo pasamos suavito en el borde. Y terminamos de darle el toque. Si es que nos ha ido pasando lo que no corresponde. Entonces así vamos a ir definiendo dependiendo del tipo de objeto que tengamos. ¿Qué vamos a tener que hacer? Para ir definiendo todas nuestras partes, ¿no? En el dibujo. Entonces yo les recomiendo háganlo todo por partes, por secciones y va a quedar totalmente mejor esta parte. Entonces yo lo voy a hacer esta parte rápido y después estaremos hablando un poco. Toda esta sección lo voy haciendo dentro del mismo máscara, ¿no? Utilizando el blender y todo eso, más el transparente y el color para ir dando estos toquecitos como acá, que utilicé el difuminador para hacer ese borde suave y dar ese efecto. Entonces donde yo voy necesitando, pues ocupando el difuminador para generar ese borde más suavito. Entonces ya es como ustedes decidan ir trabajando dentro del dibujo. Así que yo les recomiendo que se centren bien en lo que están haciendo y sea más fácil. Ahorita le cambié un poco la dureza al lápiz para que no sea tan suavito como el aerógrafo. No me gusta trabajarlo mucho con el aerógrafo. Ese es más un gusto personal. Ustedes pueden ir trabajando con la herramienta de selección. Ya como les digo, y es esto como usamos las herramientas depende de cada uno de ustedes, como quieran irlo haciendo. No hay una regla en que ustedes obligatoriamente tienen que hacer de esta forma o de esta otra forma, sino que están estas herramientas para irlas usando, dependiendo a cómo vayamos nosotros necesitando dentro de nuestro flujo de trabajo. Así que no hay que irse exasperando. Entonces aquí lo que voy a ir haciendo es todo, ¿no? Estas luces y todo lo que voy necesitando dentro del dibujo. Entonces siempre pensemos la forma del objeto, su tridimensionalidad, cómo le afecta la luz, qué formas tienen, y eso les va a ayudar bastante a ir generando estos volúmenes dentro del dibujo. Al principio es complicado, esto ustedes lo van a lograr con bastante observación. Va a ser más fácil que logren estos resultados. Entonces esto es mucho observar, observar, observar para ir generando estos resultados.
Muy bien, como pueden ver esta parte, ya hemos definido bastante todo lo que es las sombras, de dónde vienen, cómo se ven efectuando. Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces ahí podemos ir jugando, ir agregando las sombras de otra manera y los puliendo. Entonces ustedes aquí deciden, ¿no?, cómo generamos estos contrastes. Esta es la primera sombra. Generalmente esta es la que vamos a generar desde la dirección. Esta es una sombra que va efectuada con la luz directa que nos está dando al personaje. Ahora, antes de seguir, nosotros podemos ir alterando, dependiendo de la intensidad que queramos o cómo queramos que se vea nuestro dibujo, los grises que tenemos acá. Entonces, una de las formas es que vamos a ir a la parte de nuestro gris principal. Podemos hacer con un control U y vamos a ir subiendo su luminosidad para que sea esa parte la parte más luminosa. Entonces pueden ir viendo, lo vamos subiendo. Este es porque es el gris de la silueta, entonces lo podemos dejar hasta ese punto, creo que sería lo mejor. Esto está dentro de un 80 capaz de este. Si es un 85, entonces nos da mejor para que sea una luz fácil de trabajar. Ahora, si el gris de la sombra ustedes encuentran este acá muy alto, podemos irlo solo bajando su opacidad a que se vaya acomodando un poco mejor. A veces no es bueno dejarla al 100%, podemos bajarle un poquito, un 90, para que se mezcle mejor. Y si le vemos muy oscuro, bajamos hasta donde sintamos la mejor opción. Yo lo voy a dejar en ese punto. Entonces aquí ustedes ya pueden ver, tengo esta parte del dibujo, ya la silueta, todo. Y después la primera luz. Ahora lo que voy a agregar después de esto es una nueva capa. Esta también la vamos a poner en este modo. Y ahora lo que vamos a utilizar es un color bien oscuro. Vamos a utilizar, no sé, en su 19 o 20. Que cuando nosotros lo pintemos va a pasar esto. Se ve así de oscuro. Entonces lo pintamos una vez y vamos a bajar la resolución y no se vea tan oscuro. Vamos a bajarle siquiera a un 70 y listo. De ahí limpiamos ese lienzo y lo que vamos a hacer ahora es irnos a las partes donde está la oclusión. Son los puntos más oscuros donde no llega la luz de manera óptima. Digamos acá en el cuello. De esta partecita acá no nos va a llegar la luz de una forma óptima. En esta partecita acá que recuerden que la oclusión es ir analizando el comportamiento de un objeto con otro y va generando esta oclusión. Vamos a irle también poniendo un borde suave en los puntos más oscuros y con esto vamos a ir sacándole más volumen a nuestro dibujo. Sobre todo con la oclusión lo que vamos a generar es el contraste, que cada parte se vea por separado. Digamos acá esta zona, entonces aquí ya puedo ir haciendo lo siguiente. Para la oclusión vamos a utilizar la herramienta de selección de esta forma y vamos a utilizar nuestro aerógrafo. Vamos a irnos acá, configurarle bien, vamos a bajar la dureza y listo. Entonces ahí esta parte vamos coloreando en donde va a ir el punto más oscuro. Entonces si ven, con la herramienta de selección vamos a ir dando este efecto. Entonces entre más necesitemos esa parte, entonces dependiendo que necesitemos, podemos hacer, digamos, en esta parte aquí la zona de oclusión va a ser todo un borde duro. Entonces vamos a pintarle todo con un borde duro. Si ahí vemos que está muy duro, con el mismo pincel lo podemos pasar un poquito suave en borrador a esa parte. Y así vamos trabajando en todas las zonas que nosotros sintamos, bueno, que necesitemos simular esa oclusión. Entonces vamos por acá. Va a ser que llegue más o menos del tamaño de la sombra. Listo. Entonces lo que voy a hacer es, no lo voy a llevar hasta ese extremo, sino solo aquí en la orillita, suavito, para generar el contacto de las dos partes. Vamos a generar acá. Y cuando retiramos vemos esa zona más oscura. Entonces pueden ver la diferencia en esos puntos. Y esto es lo que vamos a ir haciendo en todo el dibujo. Vamos a buscar esas zonas, digamos, de acá. Esta parte también va a estar en oclusión. Vamos seleccionando, pero no ve todo hacia abajo, sino va a ser solo hasta ahí. Y después una sombra proyectada en esta zona de acá. Entonces todo esto le vamos a poner una sombra proyectada y le dejamos que esté con esa línea recta, ¿sí ven? Entonces así vamos trabajando, digamos, hacia acá, en esta partecita.
También ver sombra, pero no necesitamos un borde muy duro y lo vas a poner de esta forma. Entonces ahí en parte donde solo tengo que hacer la línea, hago un pincel pequeñito y listo. Y así vamos definiendo las zonas donde debería estar esa oclusión. Entonces vamos buscando esos puntos más oscuros. Vamos acá. Que es verdad que no estoy utilizando la herramienta de selección porque solo son líneas. Pero ya cuando tengo que delimitar más y controlar mejor esa parte, es preferible que haga esa partecita de la selección. Y listo. Después con la herramienta del Blender arreglo esas partes. Vamos acá. Tener esta zona un poco más oscura. Toda esta parte de abajo va a estar más oscura. De ahí hay zonas como entre esta parte de acá. Digamos, esto va a estar oscuro y vamos pasando la cantidad de veces que necesitamos pasar el pincel para que sea más oscuro. De ahí zonas como esta. También va a estar oscuro. Las sombras que se generan debajo de todo lo que son los cordones. También vamos a irlo ubicando, digamos, acá. Vamos resaltando toda esa área. Listo, digamos acá. Esto que es más oscuro. Esto hacia adentro. Y todo esto lo que nos va a ayudar es a generar una mejor lectura de lo que estamos haciendo. Digamos, aquí es más oscuro, esta linecita. Y todo esto nos va a dar un mejor volumen. Entonces pueden ir viendo, ahí está el dibujo. Y si retiro esta partecita, ven cómo se pierde el volumen en ciertas zonas. Entonces todo esto lo que vamos a ir haciendo dentro de nuestro dibujo. Entonces digamos, aquí voy a seleccionar esta parte. Con el aerógrafo lo hago más grande y lo pinto un poco acá. Retiramos y así vamos a estar trabajando. No nos salimos porque estamos en el modo de máscara de recorte. Entonces no nos vamos a ir saliendo en esa forma. Entonces lo mismo acá. Vamos pintando como tendríamos que irlo pintando. Esto aquí tómense su tiempo, háganle las partes que más necesitamos ir definiendo. Así que siempre ir revisando cuáles son los puntos principales donde ver estas sombras. Aquí debajo de los ojos, ¿no? Esa sombra que se genera entre los ojos. Entonces vamos pintando esa parte. Aquí también la de la naricita, esta sección, capaz acá. Aquí voy a arreglar un poco esta parte. Ahora, ustedes van a ver que la línea nos va a ir afectando un poco. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la línea y le vamos a bajar un poco la opacidad. Voy a ponerle un 80. Entonces de esa manera, donde está más iluminado, no nos va a afectar tanto. Se va a ver más opaco y donde ya está más oscuro, va a ser más fácil darle esa parte de irlo oscureciendo. Como este punto de acá, este punto de acá. Que necesitamos que vaya siendo más oscuro. Entonces, digamos acá, vamos a hacer una selección para no salirnos y vamos a pintar. Una selección para no salirnos.
Recuerden en las zonas donde hay cierto contacto, como esta parte de acá, también va a ir este tipo de oclusión porque ahí se oscurece más. De aquí no va a ser tan duro y lo vamos utilizando nuestro difumino para estas partecitas. Y digamos acá podemos oscurecer esta parte de acá abajo un poco más. Acá para irle resaltando el volumen. Y después ir viendo, ya le damos otro punto, ¿no? Entonces tenemos este extra y en el dibujo acá nos falta un poquito también que se va a oscurecer más cerca. También nos falta esta partecita y listo. Ahí tenemos esta parte. Ahora podemos hacer ciertos efectos de iluminación en donde podemos crear una nueva capa, la agregamos a la parte de arriba, le ponemos de este modo y ahí podemos ocupar un color lo más cercano al blanco, puede ser un 95. Y con esto podemos irnos a los puntos donde queramos dar la iluminación más alta, digamos acá, en el cabello, ¿no? Por el material que tiene, vamos a ir pintando aquí estas lineecitas. De luz. Ustedes ya deciden si lo queremos agregar o no. Ustedes van a ver que no se nota mucho, pero ahí están. A veces esto nos sirve para en ciertas zonas donde son los puntos más altos de luz, como estas partes de acá, acá. Lo vamos a ir coloreando más y sacándole más volumen, sobre todo en los puntos donde esta luz golpea más. Aquí nos van a necesitar hacer unos niveles de luces muy profundos, porque eso después cuando estamos en el color se va a ir arreglando esa parte. Solo van a hacer insinuaciones y este tipo de cosas. Veamos acá, me he estado olvidando. Esta mano va a estar en luz. Y listo, acá nos vamos, tomamos este otro color y listo. Ustedes pueden ver, ahí está, este es algo sencillo de ir trabajando. Y ya, entonces tenemos, ¿no? La sombra general, ¿sí ven? De ahí tenemos la oclusión y después tenemos los highlights. Entonces todo esto van a estar complementando y van a hacer que nuestro dibujo se vea de esta manera, una iluminación correcta, se va a notar de una manera muy fácil. Toda esta parte es ir entendiendo cómo se comportan las formas para ir pudiendo trabajar esta parte del gris. Entonces, esta es la escala de grises para ir decidiendo las luces, las sombras. Después hay métodos que podemos ir utilizando para nosotros esto dar color, digamos, tranquilamente. Nosotros podemos crear esta pestañita, ¿no? Donde tenemos todos los colores. Entonces esto le podemos cambiar a un modo de color como hard light. Es verdad que ahora se va a ver muy brilloso, pero esto se va corrigiendo al generar una nueva capa de corrección de color. Vamos a utilizar un tono, saturación y luminosidad. Y de ahí con él ir jugando acá. Puede ser esta parte más oscura. Se van a ir viendo que se va integrando mejor con la iluminación que teníamos antes. Cuando están muy altos los colores, afectan mucho a nuestro dibujo. Entonces a veces es ir modificando cada color, pero bueno, o sea, uno tendría que utilizar con el hard light, se necesitan los colores de cierta forma para ir trabajando. Y ustedes pueden ver ahí ya cómo se nota mejor con la iluminación que hemos tenido y todo en hard light. De ahí hay otros procesos que a esto tendríamos que ir corrigiendo, pero eso ya es cosa más de color y todo eso ya sería como dar color a estos métodos que lo podríamos dejar para otra. Ver algunos otros métodos para ir dando al gris sobre todo una manera de darle color. Entonces tendríamos esta parte de acá de los grises y listo. Este va a ser nuestro primer método, la primera forma. Entonces recuerden, tendríamos la silueta en la base, ya hay capas donde vais los grises y las luces en modo de máscara de recorte y hicimos la línea. La línea va a estar en un modo multiplicar o normal dependiendo que necesitemos
y vamos a poder de esta manera construir rápido esto. Después, como les decía, hay como dar color con algún otro método. Ven, se queda un poquito medio rarito, pero hay como ir jugando con las saturaciones, las luminosidades, de ir moviendo los arcos, bueno. Y con eso ustedes pueden ver que queda más saturado, queda más bonito. Ya depende el método a usar. Ahora, del grises vamos a ver ahora otro método. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es el cel shading. Entonces con el cel shading vamos a tener un proceso algo parecido. Entonces vamos a tener vuelta en la capa más alta nuestra línea, ¿no? Como habíamos visto antes, nuestro line art. Listo. Aquí sí vamos a necesitar un line art. Va a estar más limpio porque estas partitas después van a afectar, ya que no va a haber una etapa de pulido, sino ya tenemos que pulir totalmente esa parte. Como es de morado, en este ejemplo vamos a dejar aunque queden por esas, pero ustedes tienen que recordar que tenemos que limpiarle bastante. Entonces vamos a tener nuestro line art, después vamos a tener vuelta una silueta, ¿cierto? Va a ser la base. Esta silueta nos va a servir para ir cerrando, ¿no? El personaje, ustedes pueden ver igual. Podemos trabajar también un color más oscuro, ya depende cómo queramos. Esta vez la silueta sí se va a ir perdiendo bastante, porque ella nos va a servir para limitar y que ustedes pueden utilizar control sobre la silueta y van a hacer una selección. Y con eso vamos a crear un grupo y en ese grupo lo vamos a poner enmascarado. Si ustedes tienen una selección y crean la máscara, se va a hacer una máscara con esa selección. Entonces lo que vamos a ocupar después de esto es un grupo. Este grupo va a estar debajo de todo lo que es el line art. Eso hay que tener en cuenta. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es la silueta y de ahí un grupo. Este grupo va a tener todo lo que son los flat. ¿Ok? Todo lo que va a ser los flat colors. Entonces vamos a definir, gracias a la silueta y todo eso, donde vamos a ubicar todos los flat colors. Entonces para eso vamos a ir marcando, ¿no? Cada grupo de esta forma y debemos ir rellenando hasta obtener, como nosotros necesitemos, los colores. ¿Ven? Entonces digamos, ahí están los colores definidos para nuestro trabajo de cel shading. Después de esto, al tener todo este grupo, esto lo vamos a también activar algo que es la referencia. Entonces ustedes se van, digamos, aquí tengo, ven, el grupo de todo lo que son los flat colors. Entonces si yo desactivo este, ven cómo se pierde. A este le vamos a poner activando la referencia y va a aparecer aquí al lado. Entonces van a notarse, sale la referencia. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar para esto esta herramienta de acá, que es la selección de referencias, ¿no? Es la varita de selección y esta tiene que ser la seleccionar sobre una capa de referencias. Por eso pusimos al grupo. Ahora todo el grupo le va a marcar como una capa de referencias. El grupo tiene que estar en modo normal o por si acaso lo quitamos de otro. Entonces si yo estoy en esta capa, digamos, ahorita voy a trabajar en un nuevo grupo donde voy a tener todo lo que son las sombras. Entonces si yo quiero empezar a pintar este lado, solo doy clic con esta herramienta y me va a seleccionar ese lado y ahí puedo ir pintando solo con eso. Y así puedo ir trabajando todo. Digamos, ahora no quiero trabajar esa parte, voy a trabajar la piel y vamos sumando, si ven, dando sobre donde está la piel. Aunque nosotros tengamos, miren, aquí un montón coloreado, esto así, y digamos desmarcamos, de ahí queremos seguir pintando en la piel. Con la misma herramienta vamos a dar clic donde está la piel. Pero configuro bien el pincel. Debería estar por naturaleza. Aquí está. ¿Sí ven? Referer múltiple. Referencia layer. No tengo nada más activado. Vamos a ver. Excluir. Aquí está. Ya. Aquí tengo que marcar que excluya la capa en la que estoy trabajando. Entonces ahí sí, vamos a dar clic, pero aún así, ya, ¿sí ven? Entonces ahí ya me selecciona solo lo que debería seleccionarme. Y ya no como de antes, que nos está dando un poquito de problemas. Entonces ahí puedo volver a seguir coloreando en la misma zona. Entonces tiene que tener en cuenta, ven, acá no está, si paso la herramienta. Y aunque no tengamos aquí, ustedes ven que hace la selección. Entonces nos va a pasar con cualquier parte que vayamos seleccionando. Nos va a ayudar de esta forma, ¿ven? A seleccionar esas zonas. Entonces esto es lo que nos va a ayudar a tener toda la capa de referencias y así no tenemos que estar haciendo selecciones ya que tenemos dividido por colores.
Entonces con esto vamos a ver el método para ir coloreando. Uno. Primero, antes que trabajar en esta parte, también tenemos que poner a la capa de sombras, donde vamos a trabajar todo lo que es las shadows. Va a ser una carpeta. Entonces esto lo vamos a manejar en un montón de carpetas, en un montón de grupos. Entonces tenemos el flat color. Después vamos a necesitar otro grupo, ¿no es cierto? Vamos a necesitar otro grupo. Y este grupo también va a estar aquí para los colores, pero este grupo lo vamos a poner en modo multiplicar. Entonces tenemos que tener en cuenta que va a estar este multiplicar. Entonces esto va a ser para los shadows. Entonces creamos este grupo, ¿no es cierto? Acá tenemos nuestro trabajo. Entonces los shadows, en vez de estar en throw, lo vamos a poner en multiply. Entonces todo lo que estemos trabajando aquí en esta capa que está dentro del grupo, ahora va a ir multiplicando. Bueno, escojamos un color no tan oscuro. Entonces esto va a ir multiplicando, ¿ven? Ahora si ustedes se dan cuenta, estamos saliéndonos totalmente. Ya el dibujo, lo que vamos a hacer es irnos a la silueta, dar un control en la silueta y nos vamos a ir a nuestra shadow, damos clic sobre shadows y marcamos la máscara. Entonces va a enmascarar todo y ustedes les va a limitar de esta forma. ¿Ven? Entonces lo primero que vamos a hacer es llegar acá y vamos a pintarle con cualquier color. El color que nosotros deseemos. Y aquí va a ser el mismo proceso que acá arriba. Entonces lo que vamos a hacer acá es que con control vamos a ir moviendo esto. Digamos, la saturación está muy alta, vamos a bajarle un poco, que se vea más natural. La luminosidad si quiero que sea más oscura o más claro. Ahí vamos viendo, podemos movernos también dependiendo el tipo, ¿se ven? Queremos que sea más cálido, más frío, o irnos de ese morado. Ya depende qué estilo queramos. Esto, por eso se nos va a ver muy estilizado el dibujo. Digamos, vamos a utilizar este acá. De una saturación, vamos a subirle un poquito más la luminosidad, que no nos quede tan oscuro. Entonces tenemos esto. Y de ahí el proceso es lo mismo que hicimos con el otro elemento. Entonces ustedes van a ver acá esta partecita que vamos a detener el dibujo y vamos a tener que hacer el mismo proceso anterior. Ustedes ven que aquí no hay una diferencia en tanto el un método como el otro. Tanto cel shading como el de grises va a ser casi lo mismo. La única diferencia es que acá vamos a trabajar sobre un dibujo que ya está con colores y el tratamiento final va a ser diferente. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces voy a pasar a lo mismo. Y ahora aquí podemos hacer algo para economizarme yo el tiempo. Me voy a ir a lo que ya había hecho antes. Yo les recomiendo que no hagan esto. Este es el otro dibujo y acá tenía yo lo que ya había limpiado. Va a estar con control y en esta máscara vamos a darle con control. Listo, acá tengo esta parte. Entonces yo puedo ahora tomar esto e intentar cuadrarlo acá. No va a quedar tan preciso, pero me va a ayudar bastante para no tener que estar sufriendo tanto. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, me voy a regresar a la capa anterior, a esta de acá, ¿no es cierto? Y ahí le va a pasar esta herramienta. Ok, antes de eso vamos a invertir la selección, o si no, no va a funcionar acá. Entonces ahí sí, va a limpiar y me va a quedar de esta forma. Ya. Entonces este es para economizarme un poquito el punto. Y aún así ven que por ahí sí me he fallado en ubicar a algún lado. Tampoco busquemos algo muy trabajado. Entonces van a ver que es el proceso similar. Y aquí ustedes tienen esta parte como manipularle de 1001 formas. Digamos un ejemplo. Quiero que la tonalidad de la piel sea diferente. No quiero ese morado. No me gusta mucho ese morado. Entonces en el cel shading lo que vamos a hacer es irnos a la capa donde tenemos estos colores. Déjenme, hago un control Z acá. Control Z porque aquí tiene que haber hecho una máscara. Espérenme. Invertir la selección y ahí sí vamos a hacer una máscara. Eso. O si no, me iba a dar problemas. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, ya después que haya borrado, hayamos hecho lo que he hecho, entonces voy a dar clic en la capa normal.
acá donde tenemos los colores y no en la máscara. Entonces lo que voy a hacer ahora es con la herramienta de referencia, o sea, de selección de referencias, voy a dar clic en donde es la piel, todas las partes de la piel, vamos a irle dando clic. Digamos acá, 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 en esta parte de aquí, las manos. Listo, tenemos todo seleccionado. Entonces lo que vamos a ir haciendo es con Control y vamos a irle buscando otra tonalidad. Digamos, quiero algo más naranja. Vamos a ver, creo que el naranja estaba por acá. Listo, acá. También si no me gusta, estaba muy luminoso. Vamos a irlo subiendo un poco para que no sea tan saturado. A ver si la saturación está mucha. Quiero que sea más. Vamos buscando ahí la forma. Entonces en el cel shading vamos a irnos basando en esto, ocupando modos de capa. Digamos, aquí estamos utilizando el modo capa multiplicar. Digamos, ahí me gusta, damos OK. Entonces ustedes van a ver que ya alteré esa zona. Y así puedo ir haciendo para cada parte. Digamos, acá del cabello. Quiero que sea un poco diferente. Seleccione todo el cabello. Este lado de acá y listo. Entonces hago un Control U. Y también puedo ir buscando un color que se acomode mejor a esta partecita. Esto también lo pueden hacer cuando estén dando color en los flat colors en la etapa de grises. También se hace algo similar. Y de esta manera podemos controlar. Entonces ven la importancia acá de los flat colors. Y ustedes van a ver que acá la iluminación por los grises se va a ver de esta forma. Podemos ir alterando el gris en cambio. En este caso para... en el otro dibujo alterando esas sombras que habíamos puesto, dándoles colores. Podemos irlo haciendo y también lo podemos ir modificando y llevándolo a este punto. Entonces si ustedes dan cuenta, el proceso es muy similar como irlo haciendo. Y aquí lo que vamos a ir haciendo es siempre ir agregando capas de multiplicar. Ahora, tenemos que ver, digamos en este caso, cómo se ve acá en nuestro gris. Vamos a poner esto en normal. Y miren, el color que vamos a utilizar es de un color muy bajito. No tiene que ser muy oscuro porque al multiplicarse ya va a ir haciendo que se vea más oscuro la tonalidad. Entonces vamos a ponerle en normal, en multiplicar a la capa. Entonces lo que vamos a ir haciendo es dentro de la capa multiplicar. Después ahora vamos a hacer las oclusiones para que sean más oscuras en las zonas como habíamos hecho antes acá. Y de esa manera iré creando, ¿no?, el dibujo de una mejor forma. Entonces ahora vamos a crear acá una nueva capa de normal. Vamos a escoger un color de nuevo. Podemos hacer un azul, a veces un color cálido, un morado. Podemos irlo buscando. No lo vamos a hacer muy saturado. Vamos a ponerlo por ahí. Vamos a ir pintando. Ustedes ven ahora, va a pintar morado. Y aquí viene otra cosa a hacer. En este caso, tienen que hacer que, si ven que la capa aquí dentro del grupo está en normal, entonces lo que va a hacer aquí esta capa en normal, a la capa que está acá en color normal, lo que está haciendo es que se comporta en normal y se va a superponer. Pero todo esto, al estar dentro de un grupo, este grupo se interpreta como multiplicar al de abajo. No sé si se entienda. Entonces yo puedo cambiar esta capa también a multiplicar. Y ahora lo que va a hacer es multiplicar solo la capa que está debajo dentro de nuestro grupo. Entonces si empiezo a pintar, le está multiplicando ahora los colores. Ok. Está multiplicando el color. Ese resultado de la multiplicación de colores, que va a ser esto, ¿verán? No, aquí estamos bien. A ver, esto, multiplicar, listo. Me voy a ir a la capa. Y si yo lo pongo en normal esta capa, este es como está viendo el programa, ¿sí ven? Dónde está cada parte. Entonces ahorita, se dan cuenta, esta capa está multiplicando los colores. Por eso se ve así. Entonces, esto es cómo se ve esto. Y cuando coge este resultado de todo esto, de ahí analiza todos los resultados de las capas que están dentro del grupo, cómo se comportan entre ellas. De ahí va a buscar el método de mezcla de la capa normal. Es como si lo uniera en una sola capa y de ahí le aplica el método. Entonces, yo lo pongo a multiplicar. Entonces, vamos a tener esta mejor manera. Esto lo vamos a hacer es porque aquí queremos que este multiplicar se trabaje sobre el color que tenemos acá y no sobre las flat colors, sino sobre el color de las sombras. Entonces vamos aquí a hacerlo un poquito más claro. No quiero que sea tan alto, un poquito más, pero después lo podemos ir modificando, ¿no? Listo, entonces con esto voy a irme a las partes más oscuras, digamos, acá, como había hecho antes y como lo habíamos ido sucediendo en todo el dibujo anteriormente. Entonces
De aquí yo voy a terminar de hacer esto y estamos hablando. Vuelta. Ahora, también va a ser un cambiecito. Es que recuerden que el cel shading, una de las características es cómo se ve visualmente. Así que no tenemos bordes tan suaves, ¿no? Como habíamos tenido acá. Entonces lo que voy a ir haciendo es estos bordes que lo hemos hecho suaves. Vamos a irlos pasando a bordes duros. Entonces es también lo que me van a ir viendo trabajar acá. Es porque es cómo se ve visualmente y no tanto el proceso. Recuerden que nosotros vamos a utilizar este método de cel shading de ir haciendo una capa sobre otra, pero haciéndole con bordes suaves, bordes duros y todo ese trabajo. Pero lo que vamos a lograr ya no va a ser un efecto cel shading. Entonces recordemos que el cel shading es ese efecto de verlo duro, ¿no? En los bordes duros. Entonces vamos a ir trabajando de esta manera, el borde duro. Y también vamos a ir simplificando bastante ciertas cosas. Entonces tenemos que tener en cuenta acá, lo vamos a simplificar bastante algunas cosas. Muy bien, listo. Ahí tenemos, ¿no? Más o menos en la base, tanto acá, las zonas más oscuras, como las zonas del dibujo más directas, ¿no? Que sería esta zona de acá. Entonces, ahora sí, algo que podemos ir haciendo es que podemos dar ciertas otras tonalidades, ¿no? Después lo que cambiamos a cada sección, nosotros podemos, sobre esta capa del normal, la de acá abajo, si ven, crear una layer encima. Y esta la vamos a poner en modo de recorte. Entonces lo que va a pasar es que ahí cuando nosotros pintemos, no se va a salir de lo que corresponde al color, ¿no? Si ven, si yo paso, si ven las zonas que están transparentes, no les va a afectar. Entonces esto nos sirve para hacer ciertos efectos, a veces darle una tonalidad más bonita al dibujo. Entonces nosotros podemos esto poner también en un modo, en un soft light, que a veces se utiliza bastante. Le podemos ocupar en un rojo. Irnos a ciertas zonas, ir coloreando. Entonces no nos vamos a salir y con esto pueden ir dando un tono más extra a los dibujos. Si ven acá esta parte, acá no quiero que sea tan oscuro. Y esto es lo que les va a hacer que se dé ese efecto, ¿no? De color más anime.
de dónde viene esto, es que es ir jugando con esos colores que antes teníamos, ir dándole esas tonalidades. Ahora podemos irnos aquí mismo en Soft Light para el cabello y también podemos ir haciendo lo mismo, ¿no? Si no queremos que después toque a otras partes, vamos a la herramienta de selección, damos aquí en el cabello y de ahí pasamos. Y puede ser que yo quiera que aquí sea más luminoso para dar un efecto de transición, ya que estoy utilizando un borde duro. Entonces puedo tomar un color. Vamos a poner este de acá, lo subir la luminosidad. Entonces cuando yo paso, miren, esto va a iluminarlo. Entonces esto me puede ir ayudando si yo quiero hacer que haya una transición en las sombras, ¿sí ven? No voy a quitar el cel shading porque ya está puesto así, esos bordes duros. Pero puedo ir dando este efecto que va a hacer que se sienta un poco más trabajada las sombras, la luz, y no que solo hemos tomado un tono y lo hemos puesto ahí con un borde duro y listo. Entonces podemos ir jugando de esta manera, ¿sí ven? Entonces me puede ir esto para cada lado, digamos, puedo irme ahora acá a seleccionar la ropa. Entonces en estos también puedo ir tomar ahora un color más moradito, ¿no? Pues esta tonalidad de acá, subirle un poco y de ahí irme a las zonas donde yo quiero darle esa tonalidad. Ir jugando con ello. Ya digamos en la piel también, ahora sí, si quisiera aumentar luces como rebotes y todo eso, si utiliza este método, ustedes van, digamos ahora a la piel, vamos a darle unas luces de rebote, entonces selecciono donde voy a poner las luces de rebote. Entonces vamos a un color, puedo utilizar un azul o lo que queramos para estas luces de rebote. Entonces un azul por acá, lo vamos a desaturar bastante y lo mandamos desde abajo. Esas luces digamos acá en el busto, esta parte de acá, acá un poco, aquí no, en este ladito de acá. Si lo hacemos muy duro, utilizamos el de mezcla y limpiamos. Entonces digamos vamos jugando de esa manera, digamos acá también queremos dar esa luz, lo bajamos en este lado de acá, en este lado de acá, aquí un poco, y con eso ustedes pueden ver que el cel shading podemos darle que se vea un efecto más trabajado y no solo ese simple de dejar ya en esas tonalidades básicas y listo. Entonces el cel shading se basa en esto. Entonces tenemos para agregar las sombras, ¿no? De ahí podemos poner las transiciones con un soft light. Y de ahí los puntos más oscuros con otro multiplicar sobre toda esta sección, ¿no? Si quieren multiplicar también lo pueden poner. Bloqueando, aunque no tanto. Es preferible dejarlo de largo. Entonces este es el cel shading. Ustedes ven cómo podemos trabajarlo, obtener un resultado más bonito. Acá también podemos ir haciendo el efecto de las luces de rebote después, ¿no? Con el mismo efecto, con un soft light. Y vamos seleccionando cada parte y hacemos las luces de rebote. Y podemos ir obteniendo. Ahora en esta parte acá tendremos un efecto más saturado en los dibujos. Ustedes pueden ir viendo más duro. Podemos hacer que las luces no sean tan contrastantes, sino sean más amplias. Ya depende el resultado final que queremos en nuestras luces. Entonces esto es cel shading. Básico, sencillo de irlo entendiendo. Y ustedes van a ir viendo cómo se efectúa, ¿no? De la misma manera que el otro método acá en grises. Ahora, no expliqué un poco el de grises, cómo pasar al color. Es por la misma razón que es más complejo lo que vamos a ir haciendo en la parte del color. Eso lo vamos a dejar para luego de los grises, porque ustedes ven aquí tenemos unas saturaciones muy amplias, pero cuando agregamos el color se pierden mucho esos detalles. En cambio en el cel shading nosotros vamos agregando en la etapa de las sombras todos sus otros valores. Es más fácil trabajarlo ya que es más sencillo, ustedes ven. Solo pusimos unos valorcitos y listo, ya lo fuimos iluminando y queda bonito. Entonces esto es cel shading. Ahora vamos a ver el siguiente método, que va a ser el último, el de todo lo que son las capas de corrección tonal. Muy bien, para la corrección tonal vamos a trabajar algo muy similar a lo que ya habíamos trabajado. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Tener una base de colores. Vamos a irlo explicando acá un poco. Entonces vamos a tener lo mismo, silueta, ¿no es cierto? La silueta, recuerden que va a ser la base que nos va a ayudar a limitar
Y después vamos a tener vuelta a los flat. Y también vamos a tener todo lo que es las sombras, ¿no? Vamos a tener de la misma distribución y un line art. Entonces van a ver que es el mismo sistema del Glow Flow para el cel shading. Y vamos a hacerlo acá, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos, ¿no? Para la corrección tonal lo que vamos a crear y vamos a utilizar son dos herramientas básicas. Uno es esto de tono, brillo, saturación, ¿no? Vamos a utilizarlo, pero en modo de máscaras. Entonces, para poder crear las máscaras de este tipo, nosotros nos vamos a ir acá arriba en nuestra ventana de capas. Le vamos a dar clic en los tres puntitos. Y aquí vamos a tener nueva capa de corrección. Entonces, aquí tenemos estos diferentes. Entonces, la primera capa que vamos a trabajar es esta. Tono, luminosidad y saturación. Recuerden que esto lo estamos haciendo dentro de un mismo. Ya hice la carpeta, hice con el control, ¿no? La silueta y la enmascaré. Entonces ahorita lo que trabajé solo va a afectar a esta zona. Entonces, primer paso, vamos a trabajar la luminosidad. Entonces vamos a ir bajando la luminosidad. Entonces van a ver que se va a ver de esta forma en la luminosidad. Listo. Ahora le vamos a subir un poco la saturación. Y vamos a bajarle el tono. Un poco. La saturación creo que está mucho. También un poquito esta parte. Entonces vamos a tener esto. Entonces, como en el anterior, vamos a ir trabajando, ¿no? Ir limpiando todas las zonas y todo eso. Ustedes van a ver que aquí hay ciertas partes que no están quedando tan bien. Es decir, porque acá en la silueta... Eso, listo. Estaba desaparecida la silueta, la volvió a aparecer. Entonces ahí es más fácil ir trabajando. Entonces ustedes ven aquí, ya tenemos toda esta parte, ¿no? Correctamente trabajada. Muy bien. Entonces, al tener esto, vamos a tener que utilizar diferentes métodos para ir arreglando todo esto. Ahora, aquí viene una de las características de este método, que a veces cuando trabajamos con línea y todo eso, no es el mejor método para trabajar correctamente. Al tener estos modos de capa, lo que va a hacer es que estos consuman muchos recursos. Entonces, en vez de tener de esta manera, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir borrando esto, esto y esto. Entonces, nos vamos a tener tanto la base y los colores en uno solo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. También vamos a tener la línea, ¿no? Tenemos acá la línea. Entonces, nosotros vamos a ponerles estos juntos, estos tres dos de acá, y vamos a unirlos. Entonces, vamos a tomar todo esto. Entonces siempre vamos a tener que trabajar esto en una capa para que nos trabaje de la mejor manera. Entonces unimos todo esto. Ya tenemos todo en un solo dibujo. Ok. Vamos a duplicar ahora esta parte. Digamos, esta es la parte limpiecita. Tenemos todo esto como referencias. Antes de eso hay una cosa que no nos podemos olvidar. Es que la parte de los flat colors, si ven esta de acá, no la vamos a borrar. Entonces lo que vamos a hacer es que todo este grupo de aquí lo vamos a meter en una carpeta, así verán. Creamos un grupo. No vamos a borrar esto. Este grupo lo vamos a duplicar. De ahí lo vamos a hacer un merge a ese grupo. Y de ahí acá abajo vamos a tener el otro. Si yo quito esto, lo desaparezco. Y de ahí tomo acá. Ven, tengan un cuidado. Porque aquí lo que va a pasar es que no va a tomar la selección de esto, ¿ven? Entonces siempre tiene que estar... visible la capa de acá abajo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, como ya creamos esto encima, nosotros de la capa de abajo de esta, lo que podemos hacer es desaparecer tanto el line art como la silueta, y de esa manera no nos va a consumir recursos. Así que cuando yo doy clic acá, ustedes ven, ahora sí me selecciona. Entonces esto, por si acaso uno diga que va a disminuir la cantidad de recursos que voy a usar y por eso desaparezco todo el grupo, no. Entonces esto lo podemos contraer y tenemos esta parte de acá que llamémosle base. Entonces acá tenemos el merge, llamémosle esta capa merge, que es la mezcla de todo.
Y listo. Ahora este merge, para ir trabajando de esta manera más eficiente, lo que vamos a hacer es, vamos a duplicar esto, vamos a duplicarlo. Y en vez de estar haciendo nuevos, un modo de capa cada vez más y más y más, lo que vamos a hacer es modificar directamente. Entonces ya no necesitamos irnos aquí a generar este nuevo modo de capa, sino nos vamos a ir a menú y en editar ustedes van a tener aquí Tonal Correction. Yo tengo todos estos acomodados acá. El brillo, la saturación, luminosidad y todo eso. Entonces vamos a modificar directamente esta imagen. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Bajamos. Se subimos un poquito a la saturación. Bajamos un poquito acá el tono. Ahí. Damos un OK. Recuerden que estamos ahora modificando a toda la capa. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiarle la temperatura. En el balance del color, vamos a irnos acá, subo en el cian y le voy subiendo al azul un poco. Doy OK, ya tengo esto. Y esta es una capa. Ahora tenemos el mismo dibujo duplicado de una capa. Ahora lo que voy a hacer es esto, por si acaso, para que no se salga de las transparencias y todo del dibujo de abajo y no haya una superposición. Lo que vamos a hacer esto es ponerle en modo Clip Below. Entonces esto nos va a ayudar a que si hay zonas de transparencias o en los bordes a veces tiene alguna texturita. Si ustedes no lo activan el Clip Below, lo que va a pasar es que se van a superponer. Pero cuando activas el Clip Below va a respetar las transparencias de abajo. Y entonces lo único que está haciendo es despejar esas transparencias y dejarnos el color en normal. Y no vamos a tener ese problema. Bueno, en esta parte tuve un problema con el audio. Pero en general lo que hice aquí fue usar lo que ya había hecho de la misma... Lo que borré y todo, la selección, la máscara, y le volví a aplicar a la capa que había creado. Eso fue lo que hice. Después, en esta parte, lo que hice es crear una capa en Sublight y utilicé un color bien desaturado, bien bajo en la saturación para que tenga un poquito de color y también con el valor bien bajo, casi cerca a negro. Entonces con este puedo ir haciendo sombras, como ustedes pueden ir viendo ahí, voy oscureciendo. Entonces tranquilamente hice casi similar al otro, pero utilicé Sublight. En esta situación es más fácil con Sublight, se mezcla mejor, satura y después puedo irle cambiando a otras tonalidades esa sombra mismo para que se mezcle mejor. Entonces eso fue más o menos lo que hice en esta parte. Muy bien, en esta parte ya he puesto tanto la limpieza, ¿no?, de la primera sección, que sería el paso ¿no?, de ir limpiando todo el dibujo, darle las sombras. Utilicé lo que ya había hecho antes con el anterior, así que no fue mucho trabajo esa parte, pero aquí ustedes van a tener que trabajarlo bien esa parte. Ya depende de ustedes si quieren que se hace el shading, hacemos este acabado. Si no, empezamos a suavizar los bordes, como queramos hacerlo, ¿no? Pueden hacerlo como el que hicimos de acá, más suavito, los bordes, todo eso. Aquí ustedes pueden aplicar cualquiera de los dos. La diferencia, recuerden que el cel shading, más que el método, es cómo se ve visualmente. Así que ustedes pueden utilizar este método que utilizamos para dar el cel shading, sin los bordes duros, sino bordes suaves, y obtener el mismo resultado de acá. Sería un proceso diferente, pero aquí acordémonos que es más el shading. Tenemos que buscar esa apariencia. Ahora acá hice ese mismo proceso y después lo que hice es crear una nueva capa. Esta va a estar en Sublight. El Sublight es una capa de iluminación, así que puede dar tanto sombras como luces. Utilicé un color negro en un 20% e hice lo mismo de las zonas más oscuras y la oclusión. Como pueden ir viendo, queda de esta forma. Ahora, si no les gusta el color negro, uno hay que ir teniendo ciertas cosas en cuenta, que aquí es donde vamos jugando la estética, la simplificación, cómo queremos que se vea nuestro dibujo. Entonces, una cosa es que hay que tener en cuenta que nosotros podemos irnos acá al Sublight y hacer un control 1.
Diríamos, vamos a hacer un control U y vamos a modificar su tono, su saturación y de ahí su luminosidad. Pero si ustedes ven, ahorita estoy moviendo, el único que se afecta es la luminosidad. Lo que pasa con los colores grises es que no hay cómo modificarlos de esa forma. Entonces, para poder cambiar el color o irlo modificando, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a nuestra capa. Acá, si ven. Ahora otra cosa también es que antes yo uní todo esto mientras estuve coloreando, dentro de un grupo, y este está dentro de la máscara, ¿no? Con la selección, y lo anterior que hice, la unión anterior, el merge, está por fuera. Va a cumplir la misma idea que hice con el máscara de recorte. Ahora lo puse acá. De acá va a estar basado en esta forma, así que no hay tanto problema. Esto es más una forma de cómo vamos a ir administrando mejor. A veces cuando tenemos este método de capas, el clip to below solo sirve cuando estamos dando ciertos elementos que no necesitamos agregar un montón de capas diferentes, tengamos que trabajar en zonas específicas, así que preferible es trabajar con máscaras cuando tenemos que hacer ese tipo de trabajo, y cuando solo tenemos que ir agregando una que otra capa como hicimos acá arriba en los grises, entonces con el clip to below es más que suficiente. Cuando estemos agregando el color, vamos a ver que ese clip to below puede que no sea tan necesario. Ahora también viene cosas de gustos, si les gustó trabajar de esa manera, pueden irlo haciendo. Entonces vamos a seleccionar, regresando a esta parte, la capa de soft light, vamos a bloquear sus transparencias, vamos a buscar un color, digamos, tomo este de acá. Lo que va a hacer es rellenar. Ustedes van a ver ahí que queda. Va a tomar esta coloración. Bueno, es lo de menos. Ahora sí, si damos un control U, vamos a nosotros poder jugar con esto. ¿Ven? Vamos a ir modificando. Vamos a bajar su iluminación para que se vuelva una sombra. Cuando es debajo del 50% en valor, esto se vuelve una sombra. Entonces ahora puedo ir moviendo, buscando un color que me vaya gustando más, para ir generando, ¿no? La sombra que queramos con alguna tonalidad. Recuerden, si nos vamos a los amarillos, se van a hacer luces, así que tenemos que seguir bajando más la luminosidad o su saturación también, que esté muy alto. Cuando estamos en los azules, a veces tenemos que subirles un poquito más porque corresponden a gamas tonales diferentes. Entonces, uno hay que ir teniendo eso en cuenta, que se vea una sombrita. Pues ahí lo va a poner en ese punto. Vamos a buscar este tono de ahí, me gusta más. Un poquito más saturado. No mucho. Ahí más o menos. Y listo. Entonces, ustedes van a ver, logro esto. Podemos hacerlo más realista. Generalmente el negro lo vuelve más realista porque va utilizando, ya no va sumando con esas tonalidades. Ahora uno puede decir es que aquí se ve feo, se ve muy apagado, a diferencia de este acá que se ve más bonito. Entonces aquí nosotros también podemos ir jugando en las sombras. Entonces nos vamos ahora a la capa acá, donde tenemos las sombras, si ven. Vamos a dar clic en este. Y lo que vamos a hacer es con la selección, vamos a buscar. Y vamos a ir dando donde está, ¿no? Digamos la piel. Vamos a ir dando en todas las zonas de la piel. Vamos acá, este hombro de acá, esta parte aquí, las manos y esto. Lo que vamos a hacer es que siempre vamos a ir modificando con nuestras capas de corrección. Entonces damos un control U. Y ahora lo que vamos a ir buscando, capaz otro tono, otro color que me guste más. Digamos acá, lo podemos ir subiendo a la saturación para ir viendo dónde queremos. Digamos aquí, me gusta más esta tonalidad. Por acá. Listo, vamos a poder subir la saturación, si está no mucho, vamos a ir subiendo un poco la iluminación. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí podemos hacer todo eso. Ahora, otro método que hay es utilizar en la misma capa. A veces me gusta más la curva de color. Vamos a curvas. Entonces con esto yo puedo ir generando mayor contrastes. Bueno, tipo de cosas. Pero también podemos irnos al red y le voy subiendo en el rojo. Y es más fácil de aquí ir controlando, digamos, que me gusta más esta tonalidad rojita. Lo voy subiendo en el rojo, me puedo ir al verde y bajarlo y ahí le vamos dando al magenta, lo que va a hacer que se vuelva más morado. O irle subiendo hacia el verde, lo que va a hacerle más tomate. Entonces lo vamos jugando acá. Entonces esto es ir probando, ¿no? Ok, me gusta acá, me gusta, no hay que moverlos mucho. Ya como queramos ir teniendo nuestro efecto, digamos, creo que ahí se ve más
Bonito. Me voy al RGB. Aquí en RGB cambiamos la iluminación. Vamos a ir cambiando, ¿no? Esa parte, ¿ven? Todo iluminado. Si esta parte tuviera unos mayores trabajos en contraste, se viera diferente. Capaz aquí le va a subir. Ahí. Me gusta. Se ve bonito. Vamos a darle un OK. Entonces, ahí ya tenemos en la parte de la piel. Entonces, si ven, podemos ir jugando con todo eso. Digamos, ahora vamos a darle acá. Entonces, vamos a dar un control U. Entonces, voy a ir jugando o la curva, ¿no? La curva estamos probando. Entonces, en la curva me voy a ir a los azules. Voy a subir en las tonalidades azules para que sea bonito. Puedo irme también al red si quiero subirle un poco el rojo. No sé, para irlo haciendo más morado. Hay uno que ir viendo, a veces no cambia mucho, digamos, ahí tuve que subir bastante para que cambie. Puedo dejarle ahí en este moradito o subirle más del azul y listo. Entonces siempre tenemos que ir modificando esto y esto es lo que va a lograr que nuestros dibujos se vean más armoniosos de lo que teníamos, ¿eh? Entonces siempre hay que darle un proceso post agregar las sombras y todo eso a nuestros dibujos para que se vean muchísimo mejor. Digamos, acá vamos al rojo y lo va a subir al cian. Le voy a ir haciendo esto más cian. Vamos a agregarle por acá. Y me voy a ir al blue. Vamos a subirlo un poco en el azul, no mucho. En el azul un poquito, damos OK. Ahora me voy a ir. Deseleccionamos, nos vamos a los rosas. Vamos a irnos de acá. Esto. Los ojos también. Acá abajo. Los cordones. Esto acá los. Bueno, seleccione más. Ahí están los cordones. Y listo. Entonces vamos lo mismo. Me voy a la curva de color. Y vamos a ir a escoger en el red. Vamos a subirlo un poco en rojo. Déjame ir al blue. Y lo vamos a ir, no al blue, al green. Y lo vamos a hacer en el sentido contrario. Lo vamos a ir haciendo más magenta. Listo, ahí vemos que se ve el color, ¿no? Muchísimo mejor. Ahora vamos a ir al blanco. Vamos a jugar con el blanco. Tomamos esta parte. Y aquí es donde también con el modo de corrección, digamos, capaz en los blancos nuestras sombras deberían ser no tan oscuras como están acá. Entonces eso también lo podemos ir modificando desde este lado. Digamos, vamos a seleccionar todo esto. Acá. Esto de aquí. Vamos a acercarnos más acá para seleccionar bien estas partecitas. Ahí. Un control Z. Seleccioné donde no debía. Listo, le damos acá, también vamos a darle, bueno, no voy a darles en todos porque algunos están, tengo que acercarme más y todo eso para conseguir un mejor contraste. Entonces vamos lo mismo, me voy a curvas, entonces acá voy a subirle un poquito la luminosidad y me voy a ir a todo lo que es el blue. Creo que sí, un blue nos va a dar un mejor resultado. Le vamos subiendo un poquito acá, me voy a ir al verde. Le voy a subir en el verde para que se mezcle un poquito. Quede de esa tonalidad. Listo. Ahora desmarcamos esto. Entonces nos podemos ir ahora al sublight que habíamos hecho antes. Si estoy haciéndolo mucho. Voy a irlo bajando un poco. Y ahí tenemos. El sublight es solo para ir atenuando ciertas cosas. Ahora también podemos ir haciendo el mismo efecto que hicimos antes, acá, ¿no? Irle dando en las partes de la luz, estas tonalidades en la piel y todo eso. Lo podemos ir haciendo y ese ya es un proceso post, ¿no? Entonces, digamos, ya tengo todo esto. Ahora, este es todo lo que son los shadows. Entonces, ahora aquí puedo crear una nueva carpeta y en esto podemos ponerle como detalles, efectos, ¿no? Entonces, lo que acá sería fácil irnos a crear nuevas capas, digamos, una nueva capa. Vamos a utilizar un hard light, que a veces es buena en estas situaciones para dar tonalidades rojizas y todo eso. Entonces, antes de irnos al hard light, lo que vamos a utilizar, digamos, voy a trabajar las pieles. Selecciono la piel. Ustedes van a ver que esto de tener la capa de referencia ayuda demasiado al tener que hacer ciertos trabajos en ciertas zonas. Entonces, ahora me voy a ir a un aerógrafo.
Ahora puedo escoger un tono, ¿no? Que quiera un rojo. Lo vamos a poner aquí a la mitad. Vamos a ir jugando con la tonalidad. Y puedo ir, acá me voy. Y puedo ir dando, digamos, aquí la coloración rojiza en el personaje. Acá también en los labios. Quiero que sea más oscurito. Lo damos, lo subimos vuelta acá. En ciertas zonas que quiero se vaya pintando mejor. Digamos acá. Acá en estas partes. Evito acá los bordes. De esta manera podemos ir trabajando toda esta área del dibujo. Ustedes ven, de esta manera podemos ir complementando todo. Y estoy trabajando en esa parte de la piel. Entonces ya tenemos ese contraste diferente. También, digamos, si hubiera querido agregar iluminaciones, entonces hubiera ido por la misma forma, digamos. Bueno, ya hice la de selección. Lo bueno es que tenemos la máscara para la capa de referencias para ir agregando. Entonces puedo generar una nueva capa. Y en esta le vamos a poner un soft light, como habíamos hecho antes. Entonces aquí va a poder escoger dependiendo los colores que te gustan. Digamos un azul. Y también voy dando la iluminación en las partes que yo quisiera ir iluminando. Vamos aquí, yo quisiera que sea más preciso. Puedo quitar la selección y solo selecciono esta parte. Y de ahí voy trabajando esta sombrita así. Le paso un blender y así. Quiero volver a trabajar esta zona. Retomo esto y listo, ¿no? Veamos, ahora quiero las manos, no trabajé de antes. Entonces ahí le voy pasando todo esto. Entonces pueden ir viendo, con eso podemos ir jugando todo el dibujo. Puedo crear una nueva capa encima. Utilizar un overlay a veces para sobresaturar. Tomar un gris. Y de ahí poder irlo pasando desde abajo. Esto me va a ayudar a sobresaturar la zona que quiero que se vea más oscura. Ustedes ven. Ahora esto lo puedo bajar un poco, que no invada mucho. Y esto es lo que va a generar esa sombrita un poco más sobresaturada. Ustedes pueden ir viendo que se puede ir obteniendo un montón de resultados. Los métodos están ahí para irlos trabajando. Entonces la corrección tonal es ir jugando con eso. Se van a conseguir colores a veces muy similares un proceso al otro, pero cuando tú te pones a jugar más con ellos, o a veces hay ciertas cosas que puedes ir consiguiendo mejores efectos a la larga. Sobre todo el método de corrección tonal se ve más bonito cuando trabajas en este tipo de trabajo, ¿no? Bordes suaves, bordes duros. En el cel shading también te sirve, pero a veces este método de acá es un poquito más fácil trabajar, dependiendo si trabajas con line art y todo eso. Acá por el line art a veces no es la mejor forma, pero está ahí, ¿no? Se va trabajando bien. Entonces este es el punto, esos son los tres métodos. Ustedes pueden irlo viendo, ir jugando con ellos, ir probando. Tenemos estas formas para ir dando sombras. Ustedes ven, los dos últimos es trabajar sobre color. Podemos utilizar corrección tonal para ir trabajando sobre esta parte de los grises, ir dando los colores y todo eso. Hay una forma de irlo haciendo también con corrección tonal. De ahí tenemos hard lights, tenemos otros métodos también que nos sirven para ir dando color a esto. Si les interesaría, para ir de este mismo gris, probar diferentes modos como hard light, soft light, para poder ir pintando sobre él para que vean, puedo irlo haciendo el video. Entonces, mientras tanto, para ir finalizando todo esto, uno hay que tener en cuenta que los artistas ocuparán estos métodos a veces entre ellos todos, dependiendo qué color queremos utilizar, a veces el tiempo, digamos los efectos, te dan cuenta acá cómo agregan ciertos detalles en las pieles. Y esto es todo post. Esto se hace después de haber agregado toda la base de las luces, las sombras. Vamos, acá es fácil esta sombra. Si ven, solo con cel shading. Este es un moradito. Ya van a conseguir esas tonalidades. Y no necesitan, se dan cuenta, morado y listo. Acá también utiliza el mismo tono, ese moradito.
y listo. De ahí la paleta de colores va a definir muchísimo. Esto de acá es mucho utilizar overlay sobre los grises, car light, el linear light para hacer estos efectos de acá. Esto es trabajado sobre el gris. El artista acá utiliza la corrección de color para dar colores. La piel, todo esto está hecho con el corrección de color sobre los grises. Él comienza con los grises y utiliza las herramientas de corrección de color y van a tener este efecto. Ustedes ven la diferencia acá con este de acá, ¿no? Acá este es un momento más artístico, más trabajado. Acá es como la base de los grises genera esa sensación. De ahí es un montón de modos de capa para irlo trabajando. Se pueden conseguir muy buenos efectos, sobresaturar gracias a los modos de corrección de color. Cuando estás trabajando sobre grises se pueden hacer maravillas con el método de corrección de color. Yo les enseñé acá este método. Es más como para economizarse recursos sobre el PC, ya que tú vas a estar trabajando sobre una capa normal, y esa capa normal estará haciendo un montón de cosas. A veces el multiplicar, los sublight consumen una mayor cantidad de recursos que el corrección tonal. Entonces depende aquí ustedes lo que quieran hacer. Sienten que va muy lento al hacer muchas capas, tener que multiplicar encima una y otra y otra y otra, y ustedes pueden ir uniendo a la capa de abajo algo que ya vayan modificando. Digamos, estos overlays, estos sublight ya les puedo ir uniendo a este shadow. Entonces de esa manera nos vamos simplificando un montón de cosas, un montón de trabajo en esta misma capa. Entonces puedo ir jugando con eso. En vez de haber hecho nosotros en esto, digamos, yo le paso esto acá. Entonces ahí yo podría ir mezclando a esta parte, digamos, este sublight y L1. Entonces voy bajando la cantidad de recursos que voy consumiendo, digamos, todo esto. Vamos metiéndole dentro de esta misma. Sí, no tanto. Pero ya puedo ir mezclando todo esto, digamos, ya tengo esto definido. Lo uno con todo esto. Entonces hago un merge de esta sección. Y ustedes ya pueden ir viendo. A veces, bueno, hay que ir controlando mejor la unión aquí. Tiene que ver unido con el otro. Se me fue. Con esta base de acá. Entonces tendríamos que ir uniendo todo esto. Un merge. Realmente este proceso es para ir trabajando esto. ¿Ven? Y después sobre esto seguimos pintando, seguimos arreglando, seguimos dando más tonalidades. Realmente el método de corrección nos va a servir para irnos ahorrando un montón de cosas. También podemos tener cierta cantidad de capas dependiendo lo que nos aguante el programa. Tengan eso en cuenta, pero podemos irlo haciendo. Con los otros métodos también hay como irlo haciendo, pero a veces con el de corrección es más fácil el momento de dar colores, sombras y todo eso. Entonces vean, analicen a los artistas que les gustan, tengan en cuenta todos estos métodos, estas formas de ir trabajando. No se olviden las herramientas, memorizarnos qué hacen, ir probando con uno de los métodos y todo. Tener un buen workflow, un buen ritmo que vamos haciendo, que vamos agregando en cada etapa. Y ustedes van a lograr trabajos muy buenos. Ustedes ven aquí, este es un cel shading, ese efecto, pero hay zonas donde ya le pone más mezclas de los colores, va haciendo con el efecto que les digo, y usando el sublight para ir limpiando sobre ellos, ir dando esos efectos, bordes más suavecitos, ya no son bordes tan duros, ven, un borde más suave. Lo pueden obtener a diferencia de este que si ven son bordes totalmente duros. Ya depende muchísimo qué queremos obtener. A la final, el proceso final solo va a depender de nosotros. Entonces con esto ha sido un gusto. Gracias por ver este video. Se los debía volver a estructurar esto. Espero que haya podido abarcar mejor todo el video. Y gracias una vez más. Un feliz año. Y estemos un año más juntos trabajando de largo. Con esto me despido. Bye bye.